Muy buenos días a todos los lectores y seguidores de la Estrella de Panamá. Bienvenidos una vez más a Portada, este espacio de análisis, debate y entrevistas sobre política nacional e internacional. Hoy lunes 28 de agosto arrancamos como siempre con la lectura de la portada de la primera plana de la Estrella en su versión en papel. En el titular principal nos dice, la Comisión de Comercio inicia el debate sobre la ley de la concesión minera. La comisión tiene previsto iniciar en la tarde de hoy el primer debate del proyecto de ley 1043 que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y Minera Panamá. De eso pueden encontrar en la página 2A. También Lao dice a los gremios que no hay dinero para aumentos en la Caja de Seguro Social. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, dijo que para enfrentar las demandas salariales se necesitan unos 480 millones de dólares adicionales al presupuesto anual y que solo los compromisos heredados de las administraciones anteriores le cuestan a la caja más de 20 millones al año. También afirmó que no puede dar lo que no tiene, aseguró, respondiendo hacia las exigencias de algunos gremios médicos que señalan pues que les corresponde algunos aumentos y también pagos pendientes. Uno de esos casos es el de el gremio de las enfermeras, que bueno, recientemente estuvo aquí en el programa de estudios señalando que no estaba hablando de un aumento, sino un compromiso que había asumido el gobierno, bueno, el Estado panameño en gobiernos pasados y que todavía no le han cumplido y tiene que ver con una serie de pagos pendientes. También en otro llamado de la primera plana, Panamá, Jamaica y Colombia se unen para combatir la proliferación del plástico. Las tres naciones buscan reducir el uso de productos de plástico innecesarios o tóxicos, limitar y prohibir la quema al aire libre de plásticos y desarrollar sistemas de reutilización y rellenado. También en política, representantes de la coalición Vamos mantienen conversaciones con Moca, con el movimiento Otro Camino. Y en cultura y teatro, cómo molestan los vecinos de arriba, una comedia que critica el individualismo. En deportes, Panamá, púgiles de antaño entre los años 60 y finales de los 70 con talento nacional, un repaso histórico de los campeones y boxeadores panameños en estas décadas. Y como fotografía, como fotonota de la portada, titulada Contaminación Visual, bueno, se puede ver un punto de la calle 50, una de las arterias más concurridas de la ciudad de Panamá y pues bueno, se ven varios postes eléctricos entre unas marañas y telarañas de cables, con lo cual titula la descripción, bueno, señala en la descripción, la moderna arquitectura que exhiben los edificios de Panamá chocan con las telarañas formadas por cables aéreos. Desde hace varias administraciones se habla de soterramiento de cables, pero aún la labor no termina. Sobre esto y más, van a poder encontrarlo en www.lestrella.com.pa, el sitio web de la decana. Bien, mencionamos pues que parte de las noticias que están bueno, en desarrollo en este momento, unas tenían que ver con eh, el tema de la discusión del contrato minero que ya quedaba pues luego de haber arrancado la Comisión de Comercio y haber establecido la metodología donde hubo bueno, diferencias en cuanto a cómo se iba a desarrollar esto. Ya todo está listo para arrancar en la Asamblea este debate, donde se espera pues que la sociedad civil gremios organizados, ambientales, de derechos humanos, indígenas, pues coloquen sus posturas y también pues los diputados de la comisión intervengan. Se trata pues del primer debate del proyecto de ley 1043 que bueno aprueba la concesión entre Minera Panamá y el Estado sobre este polémico proyecto. Los interesados
en participar en este primer debate. Tendrán hasta el mediodía de hoy para poder inscribirse y finalmente a través de una dirección de correo electrónico de la Comisión de Gobierno pues se va a establecer esta participación que va a ser presencial en la Asamblea Nacional. Una hora después, el auditorio, pues luego de que se haga la convocatoria, estará abierto el debate para que puedan intervenir todas las personas interesadas y gremios. Se espera efectivamente que también haya manifestaciones el día de hoy fuera de la Asamblea en rechazo al contrato minero. Al respecto, el diputado Juan Diego Vázquez dijo mañana, es decir hoy, arranca la discusión del contrato minero, un contrato que permitirá en un país, en nuestro país, una actividad altamente contaminante de nuestro ambiente. Mañana a las 8 a.m. acude a la asamblea y asegure que su voz sea escuchada, escribió en su cuenta de Twitter el diputado Juan Diego Vázquez, que bueno, forma parte de la Comisión de Comercio. En tanto, Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, manifestó que la posición del gremio es que el contrato entre la minera y el Estado sea aprobado y dijo que de ser rechazado, según estos, pues el país iba a enfrentar demandas internacionales. Ese gran cuco que han planteado algunos sectores, ¿no? De que se va a hacer la demanda de demandas, pero ya hemos tratado ese tema en diferentes programas en semanas anteriores y bueno, es un debate abierto. La posibilidad de que Panamá pueda establecer una negociación en instancias internacionales y que eso represente una pérdida inmediata para Panamá desde el punto de vista judicial, pues varios juristas han señalado aquí, y fuera que eso sería un error, y por el contrario, Panamá podría perfectamente enfrentar algún tipo de proceso legal internacional con posibilidad de éxito. También otro de las figuras o bueno, abogados que se han pronunciado al respecto es Roberto Ruiz Díaz, quien ripostó lo planteado por Castillo. Dijo, metiéndole miedo al país con demandas. Lo triste es que sean abogados los que salgan con esta cantaleta que sabe precisamente cómo son los temas arbitrales y que el gobierno no incumplió. Fue la Corte quien determinó la inconstitucionalidad y le toca al Estado ejecutar, dijo Roberto Ruiz Díaz. Bueno, lo que estábamos mencionando previamente de este temor de que Panamá iba a quedar demandado. Y no es la primera vez que el Estado panameño es demandado internacionalmente. Las demandas que ha tenido Panamá con todo el proyecto de ampliación del canal, la mayoría las han ganado. De hecho, las demandas que Panamá perdió, la mayoría tienen que ver con derechos humanos, más que bueno, con faltas que ha cometido el Estado panameño en materia de derechos humanos, más que en temas comerciales, aunque también ha tenido algunas condenas en contra en materias específicas. Otro tema en materia legislativa que debe tratarse próximamente es el de la ley de transparencia. El presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Adolfo Fábrega García de Paredes, se mostró preocupado y rechazó lo que califican como un intento de modificar pues la ley de transparencia. El pasado 27 de abril, el ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, presentó ante el Pleno de la Asamblea este proyecto que busca modificar la ley que se titula Ley de Transparencia y Acceso a la Información y que debe ser discutida pues, en los próximos días en la Asamblea. Para Fábrega García de Paredes, revisar esta ley y hacerle modificaciones no debería ser mayor controversia, por lo que en principio no se ponen a ello. No obstante, consideran que circunscribir una discusión de esta magnitud a unos pocos, obviando una amplia y extensa consulta ciudadana con un apuro inexplicable y el hecho de que estamos en medio de un torneo electoral da pie para preocuparnos y rechazar cualquier intento de modificación sin antes agotar y acatar todas las consultas posibles, señaló bueno, el empresario sobre la discusión de este proyecto de ley, bueno, esta propuesta legislativa. Otro tema pues tiene que ver con la audiencia del caso Blue Apple, que esta semana continúa. Ahora le toca a un perito de la DIJ sustentar el informe presentado. Se trata del perito Eliseo Abrego Peña, quien colabora en la Dirección de Investigación Judicial de la Policía en el departamento
de crimen organizado y fue el único testimonio que se sustentó en el corto de audiencia del caso Blue Apple. Abrego defendió el informe que presentó, dos abogados defensores le interrogaron para intentar demostrar que la información estaba incompleta y que sus defendidos son inocentes. Esto pues fue parte de lo que ocurrió en el juicio en el último día del juicio pasado, del juicio Blue Apple la semana pasada. Por tanto, pues continúa ese proceso y que van a poder verlo aquí en directo en los canales digitales de La Estrella. Bien, antes de cerrar nuestro espacio de actualidad, quería mencionar una nota internacional. Tiene que ver con una noticia preocupante, sobre todo desde el punto de vista ambiental, y tiene que ver con el vertido de materiales radioactivos en el mar. Esto pues se conoció, luego, bueno, se confirmó, luego de que el gobierno japonés señalase que iba a continuar con su iniciativa de eh, vertir el agua radiactiva tratada de Fukushima, a pesar de que había evidencias y señalamientos por parte de los países vecinos de que esto era podría afectar la biodiversidad y pues contaminar la zona. Japón había iniciado pues la liberación de más de 1,5 millones de toneladas de agua radioactiva procedente de la planta destruida de Fukushima. Esto vertida en el Océano Pacífico. Las aguas que contienen un isopo de hidrógeno llamado tritio han recibido tratamiento para supuestamente minimizar su reactividad. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, que dio el visto bueno hace 2 años, ha indicado en un informe que este vertido se ajusta a las normas internacionales de seguridad pertinentes y tiene un impacto reactivo insignificante, sobre lo que planteó la OIEA. Eh, Según pruebas de la operadora central TEPCO, el agua a vertir tiene 63 becquerelios por litro. El límite que para el agua potable de la OMS es 10.000. Esto no ha convencido a buena parte de la población local, ni a los pescadores ni a los ecologistas. También ha supuesto un choque con la vecina China, que ha prohibido la importación de animales acuáticos para el consumo procedentes de Japón. Tokio a su vez ha criticado a China por difundir lo que considera información científicamente infundada. Eh, ¿Por qué? Bueno, ahí viene el tema de por qué se está dando esta situación del vertido de agua radioactiva al mar en Japón. Durante el desastre desencadenado por el tsunami del 2011 que destruyó la planta de Fukushima administrada por la compañía TEPCO, esta pues empezó a inyectar agua marina en los reactores para enfriar el combustible. A ello se suma el agua de lluvia y los acuíferos subterráneos que se han ido filtrando entre los escombros de los edificios. Esta agua contaminada, tras entrar en contacto con los materiales radioactivos, pues fueron extraídas y, según el gobierno japonés, pues tratada para retirar la mayor cantidad de átomos capaces de radiar y convertirlos en agua tritiada, es decir, con presencia de trito sellada en tanques. En resumen, el agua fue tratada para que la radioactividad que ésta emitía pues no fuera tan grave para el ambiente. Entonces, en ese sentido, el agua que estaba supuestamente tratada como corresponde, pues va a ser vertida o está siendo vertida ya al mar, con pues las implicaciones que representa esto desde el punto de vista ambiental. Esta discusión sobre el vertido de agua radioactiva al mar pues ha generado también tensiones en Corea del Sur, que es un país vecino también de Japón y que ha señalado pues eh, cuestionamientos sobre esta decisión del gobierno japonés. Bien, antes de cerrar nuestro espacio de actualidad, nada más quería mencionar unas declaraciones que ha señalado la directora del Servicio Nacional de Inmigración, Samira Gosaine, sobre el tema migratorio. Ella dijo, pues ha reiterado en distintas ocasiones que el país vive una crisis migratoria sin precedentes y eso pues se extiende a toda Centroamérica y parte de Sudamérica, cuando miles de migrantes irregulares están intentando cruzar
la región de Darién para continuar su recorrido sobre Estados Unidos. Sin embargo, señala que son pocas las personas que entienden los peligros que entraña pasar por esta zona, que es un área selvática, peligrosa, geográficamente complicada y aparte de eso, llena de con presencia pues de grupos delincuenciales que bueno han cometido durante todos estos años todo tipo de abusos contra los migrantes. En lo que va del año se contabiliza más de 320.000 personas que han transitado por la selva del Darién. Al respecto, el gobierno panameño lanzó la campaña Darién no es una ruta, es una selva. De acuerdo con la directora Gozaine, solo al pasado 27 de agosto llegaron a las provincias, a las provincias fronterizas cerca de 2.800 personas que en ocasiones anteriores, producto de las condiciones climáticas, tomaron la decisión de no transitar mientras durasen las lluvias, dada la peligrosidad de la crecida de los ríos. Gozaine pues ha señalado que existe una crisis muy severa y bueno cuestionó a los países vecinos porque no se han hecho suficiente para poder atender esta situación, especialmente en los países en el sur del continente, no solamente aquellos que tienen la responsabilidad de darle protección a estos migrantes en las zonas de tránsito, sino también los países emisores, los países receptores. Colocó pues como un ejemplo de que sí es posible tener un control mayor el periodo de la pandemia, en el cual literalmente se cerraron las fronteras, lo cual eso no impidió que los migrantes pudieran cruzar por el Darién. Sin embargo, sí se estableció una reducción cuando está todo este periodo de cuarentenas y cierres de fronteras. Incluso en redes sociales había algunos debates, intercambios sobre si se puede o no establecer un muro en Darién, cosa que bueno es absurdo e inviable en todo sentido. Además inútil, porque ni siquiera el cacareado muro en Estados Unidos pudo frenar la migración, un muro en Darién menos lo va a poder hacer. Además, los migrantes, al final migrar es un derecho, pero tiene que ser una migración ordenada, como establece la Organización Internacional de la Migración, y esa migración ordenada pasa por la postura responsable de todos los gobiernos, porque al final es una situación que es transversal en todo el continente, es decir, todos los países deben tener una postura y asumir su responsabilidad, la responsabilidad que le corresponde. Si solamente lo hace un solo país, pues no tiene ningún sentido y no se va a poder avanzar en relación a ese asunto. Para, de alguna manera, mantener un orden y que los migrantes sean regulados donde corresponde y evitar que estos sean presas de abuso, de trata, de tráfico de personas o de engaños. Hay muchas de estas personas que llegan ahí con paquetes que los pagan en sus países y se venden como paquetes turísticos, imagínense. Es decir, una cantidad de dinero para supuestamente casi como un resort selvático, lo venden y termina pues la gente muerta, desaparecida o sufriendo todo tipo de abusos y pasando páramos en este paso por Darién. Bien, con eso cerraremos nuestro espacio de actualidad en este primer bloque e iríamos con nuestro entrevistado del día de hoy. Eso en breve. Volvemos en pocos segundos. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Portada, nuestro segundo bloque en este espacio de entrevistas. Hoy vamos a hablar sobre investigación y sobre historia, los desafíos para los investigadores sobre publicar, trabajar en Panamá. En ese sentido,
nos acompaña César del Basto, el historiador, investigador y escritor. Bueno, y ha publicado un gran número de obras en su carrera como un investigador. Bienvenido, César, a la portada. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Aquí estamos. César, quisiera arrancar la entrevista, bueno, preguntándote cómo tú evalúas la investigación histórica en Panamá, bueno, tomando en cuenta de que dentro de las ciencias sociales, bueno, lamentablemente desde el punto de vista oficial, se ha no se ha establecido, pues hasta recientemente, por ejemplo, una oficina dentro del Ministerio acto reciente del Ministerio de Cultura, un centro de investigaciones históricas. En la Universidad de Panamá ha hecho aportes tremendos, pero desde el Estado, digamos, del gobierno central no ha habido esta iniciativa por hacer trabajos más allá de algunas cuestiones puntuales o proyectos que han estado un periodo de tiempo y no se han continuado. ¿Cómo tú evalúas, digamos, Sí, esos mira, trabajos en en primer Panamá? lugar, la historia es una profesión del incordio, vamos a decirle así, porque tiene que ver mucho con la perspectiva, Ujú. tanto del pasado como del presente. Sí. Entonces, en Panamá, lastimosamente, a nivel de los profesionales que tienen que ver con la disciplina, hay mucha cobardía, demasiada cobardía, producto de que no asumen una actitud valiente frente a desarrollar temas históricos que tengan que ver con el presente. Es decir, tú puedes escribir sobre el pasado, pero tiene que tener un vínculo con el presente. Cuando tú escribes historia solamente enfocada al pasado por el pasado, tú estás evadiendo una responsabilidad. Y la responsabilidad del cientista social, y más en la disciplina de la historia, Mm. es llevar a los gobernantes y los gobernados a entender por qué su presente está como está y qué tiene que hacer para cambiar ese presente. Entonces hay una gran cobardía por parte de los profesionales que yo diría que es una cobardía incluso de no compromiso con su país. No quieren su país. Y como no quieren su país, lógicamente no asumen un compromiso con esa historia tan necesaria y tan querida por muchos, no solamente panameños, por el mundo entero. Ahora vamos a hablar precisamente sobre ese tema, sobre todo algunos puntos históricos considerados polémicos que a veces Exacto. no se han escrito suficiente o hay esa Exacto. reticencia. Uh -huh. Pero quisiera preguntarte antes de eso, ¿cuáles son, digamos, tú has durante muchos años Uh -huh. desarrollado investigación Uh -huh. en Panamá? ¿Cuáles son los obstáculos que se ha encontrado o que tú encuentras Los principales cuando obstáculos es trabajas? el financiamiento, ¿no? Una investigación histórica seria Ujú. toma tiempo, porque en Panamá, lastimosamente, nuestros archivos están muy dispersos. La mayoría de nuestros archivos se encuentran en Estados Unidos, en Francia, en Colombia. Actualmente el director de los archivos nacionales, que es Gustavo Cerrut, ha hecho una labor encomiable, una labor de titanes para poner ese archivo realmente al servicio de la nación panameña y del mundo. Tú visitas el Archivo Nacional actualmente y es un archivo realmente que ya se está poniendo como a tono con los tiempos. Anteriormente a Gustavo Cerrut, por ejemplo, había un político llamado Meme que dejó ese archivo en muy mal estado, no le prestó atención, tenía realmente muy abandonado ese archivo, demostró mucha incapacidad como profesional, ¿no? Mucha incapacidad. Meme Muñoz se llamaba ese director, mucha incapacidad. Entonces, actualmente Gustavo Cerrut sí ha puesto eso en buena lid y yo lo felicito realmente, creo que de esta administración gubernamental es la cara más positiva, ¿no? De lo que se ha hecho a nivel gubernamental como gestión. Ahora, tengo la impresión de que, bueno, efectivamente, Uh -huh. en nuestro país, bueno, se ha denostado un poco no solamente el tema de la investigación histórica por algunos sectores, sobre todo los que están ligados al poder, sino también de la preservación. Exacto. Me viene a la mente, por ejemplo, el escándalo vergonzoso de lo que ocurrió en el Instituto Nacional, es decir, la biblioteca del Instituto Nacional la botaron prácticamente Sí, en bolsas de basura negra, o sí, sea, no hay nada más vergonzoso que eso, o ¿cómo sea, no? era Es que hay una situación dramática y es que
lastimosamente nuestro Estado Ujú. es un Estado muy débil en el sentido de las instituciones. Durante la administración del nefastas, por ejemplo, de Martinelli y Varela, las instituciones se debilitaron porque fueron vulneradas. Las leyes no se respetaron, no se ejecutaron. Y a nivel educativo, recordemos que tenemos más de 40 años de atraso educativo. La educación no se ha actualizado. Los planes siguen siendo de los años 60, producto de la gran derrota que sufrió la educación en 1979 cuando se derogó la reforma educativa. Claro. Entonces, la descomposición del Estado, de sus instituciones, incluyendo el sector educativo, es una cuestión que ya está por el subsuelo en lo que tiene que ver con esa debilidad. ¿Qué se le llama a nivel de ciencias sociales como un Estado colapsado? O sea, Panamá ahora mismo se puede decir es un Estado colapsado, ¿no? Producto de esas instituciones vulneradas, donde no se respeta la ley, donde no se ejecuta la ley y donde hay un dejar hacer y dejar pasar. De hecho, este gobierno, que ya prácticamente está en sus últimos meses de gestión del señor Cortizo, dijo que iba a invertir en educación, incluso utilizó este eslogan de que la educación era la estrella del gobierno, pero al final hubo recorte no solamente a algunos centros de educación superior en Panamá, sino también bueno, al Instituto Gorgas, que también hace trabajo de investigación, a CENACIT. Digamos, ¿cómo tú ves este asunto de que digo, los países que no generan, no hacen investigación no tienen capacidad, que se restan capacidad de desarrollo? Sí, casualmente yo conversaba esto con algunos amigos, ¿no? Ujú. Que se dedican a la investigación con sus propios fondos o buscan fondos de autogestión, ¿no? Sí. Y no dependen del Estado. Realmente cuando tú investigas tienes que presentar lo que no gusta al poder. Cuando el Estado financia una investigación, entonces ya observamos que esa investigación está sesgada, ¿no? Está muy sesgada porque coloca o presenta cosas que le convienen al poder. Entonces no hay una visión real de las cosas, sino una visión amañada o manipulada de la realidad. Y eso conviene pues al poder o a los poderes. En el caso panameño, como la investigación prácticamente no se realiza sino a través de intereses bien puntuales, por ejemplo, el Instituto Smithsonian, que depende de Estados Unidos, el que realiza investigaciones a nivel biológico, de la fauna, de la flora, ellos tienen un financiamiento muy grueso. Y ahí, por ejemplo, encontramos un Ecador Moreno, que recibe ese tipo de financiamientos, pero hay otros cientistas sociales a nivel de sociología, a nivel de psiquiatría, a nivel de lo que es la metodología de las ciencias, del sector educativo, que no reciben ningún tipo de financiamiento. Hay financiamientos para los políticos, las campañas políticas, los partidos políticos, incluso para dietas de diputados muy jugosas. Entonces en Panamá prácticamente no se realiza investigación. Estamos en los últimos índices de investigación. Las universidades también lastimosamente no realizan mucha, prácticamente nula investigación. No se atreven solamente a publicar algunos articulitos mal pagados. Incluso la revista Lotería, que pagaba 200 balboas por ensayito, ya también se ve manipuladamente hasta roscas, ¿no? Porque la institución de la lotería está como un botín político del partido Molirena, por ejemplo. Entonces, es una situación bien dramática la que vive Panamá en el tema de la investigación, en el campo de la investigación, y lastimosamente va a pasar mucho tiempo para que el sector que tiene que ver con la investigación se organice realmente, ¿no? Y rompa con esa cobardía, ¿no? Profesional que lo está acabando. Quisiera, bueno, precisamente es el tema que quería tocar ahora y bueno, quería también escuchar tu postura. ¿Tú crees que en Panamá hay algunos temas que son tabú de la historia nacional, que no se quieren Sí, tocar? sí, es importante. ¿Cómo, Por ejemplo, cuáles? yo Yo pienso que sí, hay algunos puntuales, hay varios. Hay muchos tabúes. Pero ¿cuál tú crees que...? Bueno, mira, el principal, comencemos con el tema de la famosa independencia de 1903. El gran historiador Ricaute Soler nos enseñó a una generación que
Efectivamente, en 1903 fue una independencia. El acta que se levantó se llama Acta de Independencia. Pero algunos sectores que todavía no manejan las metodologías de ciencias sociales y son positivistas, tienen una visión empírica de las cosas todavía, una visión incluso, yo diría, retardataria, siguen llamando a este episodio como separación. Cuando ese término se utilizó fue producto de la Comisión Colombiana que vino a Panamá a tratar de negociar con los panameños la reincorporación de Panamá a Colombia. Entonces había un general, apellido Vargas, que comenzó a utilizar el término separación. Y los panameños, para evitar una guerra después de la independencia, después de proclamar la independencia, utilizaron el término de separación. Pero siempre se ha manifestado de que fue una independencia porque cuando tú reconoces a un Estado, ¿no? Lo reconoces porque es un Estado independiente, no porque es un Estado separado o divorciado y demás. Entonces, el acta de independencia te dice a ti, fue una independencia en noviembre de 1903 y no una separación. Ahora, pero sobre esa fecha hay, bueno, históricamente se ha planteado este tema de la leyenda negra, de la leyenda dorada, y la ecléctica es como una mezcla de las dos. Bueno, De hecho, ha habido publicaciones recientes donde literalmente plantean que el 3 de noviembre fue casi que una transacción mercantil. Con una confluencia de intereses, ¿no? entre los dueños del canal canal francés que querían vender, al mismo tiempo el Washington, Estados Unidos, que quería construir el canal por razones geoestratégicas, y la élite en Panamá que buscaba simplemente mantener sus negocios y bueno, encontró en Estados Unidos cuando tú analizas, salida. por ejemplo, los procesos de independencia. O sea, que el pueblo básicamente, que no fue una cuestión popular y que fue una No, independencia respaldada. hubo manifestación y participación popular, ¿cómo no? Recuerda que el conservadurismo estaba a la saga, es decir, estaba a la defensiva. Los que estaban a la ofensiva eran los liberales. Los liberales tenían mucha aceptación popular, principalmente en lo que se llamó el arrabal de Santana, ¿no? Y a nivel campesino también. Los liberales tenían mucho ascendente por su vinculación terrateniente y comercial, ¿no? A diferencia de los conservadores, que eran más que nada hacendados y terratenientes, ganaderos, pues. Entonces, había mucha participación popular, y cuando se da el hecho de la independencia, todas esas huestes que se habían desarmado, ¿no? Que habían sido obligados a desarmarse por el famoso pacto de Wisconsin de Estados Unidos, que para propiciar el tratado del canal que estaban negociando con el Senado colombiano, esa gente estaba bien organizada a nivel del arrabal de Santana, y fueron los primeros que salieron a buscar las armas para defender esa independencia. Es decir, eso no fue tan leyenda negra como se pinta. Había mucha aceptación de la independencia. Recordemos también que hubo 3 mártires antes de proclamar la independencia que defendían la necesidad de la independencia. Entre esos estaban varios periodistas, por ejemplo, ¿no? Estaba Aguilera, estaba San Croix Mendoza, es decir, gente vinculada a los medios de comunicación. Y había y León Azoto también, que era un gran poeta que defendió antes la necesidad de la independencia. Es decir, que había una aceptación popular de la necesidad de independizarse de Colombia, porque Colombia estaba en constantes guerras y la guerra no funciona. Es como actualmente pasa con Estados Unidos, que quiere imponerle, ¿no?, una agenda guerrerista o militarista a las naciones. Y la guerra realmente no es conveniente ni para nadie, ni para los negocios, ni para la prosperidad de los países. Entonces son guerras impuestas a beneficio de intereses militares e industriales. Ahora, pero la discusión también gira en torno a que lo que planteas acá como independencia, pues terminó entregando prácticamente el país a los Estados Unidos. Es decir, que inmediatamente fue digamos, dejar de ser parte de Colombia para prácticamente entregarse a los brazos de los norteamericanos. Lastimosamente no existen independencias puras. Cuando tú analizas los procesos de independencia de cualquier país, te das cuenta de que inmediatamente ese espacio que se deja vacío, por ejemplo, el Imperio Español, cuando dejó ese espacio que ocupaba como imperio colonial, ¿no?, y América tenía sus colonias, ese espacio fue llenado por la economía del Imperio inglés. Sí. Es decir, Inglaterra
tomó ese espacio y comenzó a construir ferrocarriles, a tomarse los puertos. Es decir, la economía inglesa y después la estadounidense comenzaron a tomarse los espacios que había dejado el Imperio Español. Entonces la independencia no fueron puras, la independencia tiene su lado pero ahí conspirativo. Digamos, pero la discusión ahí es en torno, digamos, Estados Unidos y las potencias tienen sus intereses. Era ¿cuál es el proyecto? Si había un proyecto de nación por parte de estos sectores que impulsaron la independencia de Colombia, sí, el proyecto o realmente era un proyecto más bien de un interés particular que ellos tenían y no era un proyecto de nación. Es que siempre va a haber intereses particulares. El detalle es que el interés particular, individual, pasa a un interés colectivo. Cuando es un interés colectivo, entonces se separa el interés del interés nacional. Eso sería lo más coherente. Pero cuando el interés nacional no se separa del interés de una clase social, en este caso la burguesía comercial panameña, la burguesía terrateniente, se une en función de que el canal iba a traer prosperidad a la nación panameña y que Estados Unidos iba a permitir el desarrollo de un Estado nacional independiente, que no se logró. Es decir, el Estado Nacional Independiente fue mediatizado. Pero en ese momento, en 1910, ya había gente que estaba diciendo precisamente que eso iba a ocurrir. Sí, pero recordemos que esas voces no eran mayoritarias. Era una minoría patriótica que sabía con luces largas que eso iba a ocurrir. Recordemos que detrás de la independencia de 1821 y la de 1903 estuvieron los masones. Los masones no son una logia o un cuerpo organizado unísono. Es decir, hay sus diferencias, hay sus tendencias, hay sus visiones diferentes. No son un cuerpo único que piensa de manera unitaria, ¿no? Entonces, los masones jugaron un papel muy importante en los dos procesos de independencia. Hay otras fechas, digamos, que generan polémica en la investigación, pero también en la opinión pública en general. Pienso, por ejemplo, en el golpe de Estado del 68, en la invasión, que bueno, son más recientes, pero bueno, hay otras fechas históricas también que también que tienen interrogantes. Por ejemplo, el tema de toda la conspiración en torno al asesinato del presidente Remón. Todavía no se sabe con precisión quién fue. Hay un adagio muy importante. Hay que preguntarte, digamos, ¿qué tan difícil es entrar a ese tipo de fechas y procesos? Casualmente el historiador que se respete, el historiador que se respete, tiene que tener formación política, ¿no? Tiene que tener formación política. El historiador que no tiene formación política cae muy fácilmente en un vicio que se llama el academicismo, ¿no? Que es una especie de despolitización y de visiones muy individualistas. Entonces tiene que tener una visión política para entender el contexto político en que se desenvuelve determinado hecho. Por ejemplo, cuando asesinan a Remón, esos eran los tiempos del macartismo, es decir, la persecución anticomunista del gobierno de Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo, todo el que tenía una posición patriótica, aunque fuera muy tímida, era considerado enemigo de Estados Unidos. Y Remón, si bien había sido ayudado por sectores estadounidenses, cuando él comenzó a presionar la reforma, los tratados colonialistas de 1903, ya entró a la categoría de enemigo de Estados Unidos. Entonces, hay pruebas más que suficientes. Lo que pasa es que aquí no se quieren divulgar porque eso atenta contra los poderes constituidos, que estuvo la oligarquía del Club Unión en esa conspiración, junto con Bolívar Vallarino, que era también parte de ese Club Unión, ¿no? Incluso una hija de Bolívar Vallarino. Jefe de la Guardia, ¿no? Exacto, sí. En la época, ¿no? Que en ese tiempo incluso su hija se casó con un prominente miembro de la empresa cervecera nacional. Y el vicepresidente, que era el segundo después de Guisado, era nacido en Estados Unidos. Entonces, estos señores conspiraron para asesinar a Remón, sacarlo del baile, reformar parte del tratado que se estaba negociando, que fue el tratado de 1955, y que antes que entrara en vigencia y antes que se firmara, ellos necesitaban firmar algunas cláusulas que beneficiaban a esa burguesía comercial del Club Unión.
Por eso y otras cosas más, pues deciden asesinar a Ramón. Pero de esas cosas no se quieren hablar mucho porque hay intereses creados y que benefician pues a esa élite del Club Unión que es bastante genuflexa ante los intereses de Claro. Estados Unidos. Bueno, ahí tú mencionaste bueno, al inicio de la entrevista el tema de la importancia de la historia en relación, o sea, el estudio del pasado, pero para entender el presente, para explicar Así es, así el, es. el ahora. Y en ese desarrollo, digamos, actual de la vida cotidiana en el presente, juega un rol vital el tema de la memoria histórica. Así Entonces, es. ahí yo te preguntaría, porque en Panamá muchas veces se dice de que el pueblo tiene memoria corta, que los panameños tienen una memoria selectiva y que dura poco tiempo. ¿Qué ocurre con la memoria histórica en Mira, nuestro país? aquí hay mucho talento en Panamá. Ujú. Y eso de memoria corta y eso es falso. Recordemos que se decía un criminal muy famoso que se llamaba Adolfo Hitler, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Bueno, esa es una gran mentira. El panameño tiene buena memoria, tanto así que han pasado tantos años y por ejemplo la gente recuerda mucho el tema de los combos nacionales, o recuerda cuando se presentaba un artista aquí en Panamá hace más de 40, 50 años. Es decir, que en Panamá hay una remembranza, hay una búsqueda constante de referentes históricos, culturales. Entonces, lo que sucede es que no está organizado, eso no está organizado y eso es un obstáculo y eso se hace a propósito que no está organizado. Entonces, hace falta que los amantes de la historia, los amantes de la cultura, se organicen, presionen para organizar estos sectores y que no se sigan colocando al frente, por ejemplo, de las bibliotecas nacionales o de las fundaciones a grupos de interés que lo único que quieren es lucrar a través del Estado. También los medios juegan un papel importante. Por ejemplo, hay televisoras en este país que no les interesa presentar o entrevistar a gente pensante. Les interesan presentar y entrevistar a payasos, ¿no? Entrevistar a gente que no dice nada coherente, entrevistar a gente que le sigue la corriente o son cómplices de esas vocerías, ¿no? Sí. Que no lubrican las hormonas cerebrales. Entonces hay una situación también de complicidad de ciertos medios en este país para que los panameños no piensen o lleguen a esas conclusiones de que tenemos memoria corta y que... Sí, bueno, pienso, por ejemplo, las coberturas de algunos, no voy a decir de todos, pero con algunos, sobre el 9 de enero, cuando fueron los 50 años, ¿no? Se colocaba el 9 de enero como un hecho como coyuntural de un grupo de jóvenes que se inspiró y dijo, aquí hay que colocar la bandera de Panamá porque que eso estaba mal, que los norteamericanos estuvieran ahí, etcétera, pero no le enmarcan dentro de un largo proceso, digamos, de reivindicaciones por la soberanía, etcétera. Entonces, claro, si tú no miras el 9 de enero como un hecho aislado, pues bueno, queda suelto, ¿no? Y no se entiende que es un proceso, ¿no? Y eso es un detalle también, porque lo que hay que hablar claramente, que eso era una colonia. O sea, la zona del canal era una colonia con escudo, con bandera, con leyes propias. O sea, era una colonia de Estados Unidos. Por eso la vergüenza a nivel mundial y el gran jaque mate que le hizo Panamá, el Estado panameño. Nosotros denunciamos que eso era una colonia y que tenía que ser eliminada y que ese recurso geoeconómico que era el canal de Panamá tenía que servir al desarrollo nacional. El problema es que tenemos, por ejemplo, un director de la ACP que gana incluso más que el presidente y gana más que los ministros de Estado. Y esas deformaciones, ¿no?, de funciones de las instituciones del Estado, porque todavía el canal es del Estado, no están en correspondencia con las necesidades del país. ¿Cómo es posible que un gerente de la ACP aquí gane tanto dinero y no tengamos capacidad ni siquiera de llevarle agua a la población? Pero tú consideras, digamos, que en esta fase, digamos, después de la salida norteamericana del 99, se ha establecido una nueva zona del canal. La zona del canal todavía con la ACP se mantiene. Por eso que, por ejemplo, Omar Torrijos planteaba de que en Panamá no debía darse el cambio de amos fulitos por amos chocolatitos, ¿no? Entonces él señalaba muy bien eso.
Entonces, todavía hasta el sol de hoy tenemos incluso ministros del canal con más de 80 años ganando sueldazos como ministros del canal. ¿Y eso a razón de qué? ¿Qué estrategias, qué informes realmente obligan que estas personas estén ahí? Como si fueran príncipes o reyesuelos que deberían heredar esas posiciones. Aquí hay mucho talento a nivel profesional, mucha gente que ha destacado, que ha tenido que salir del país porque no lo toman en cuenta en este país. Entonces todavía hay una rosca, hay intereses creados que impiden que este país se renueve y pueda alcanzar realmente ciertos niveles ecuánimes de bienestar. Nosotros somos nada más 4 millones de personas y es vergonzante observar la pobreza extrema y la pobreza difundida a nivel nacional. Esto es realmente aberrante. El problema que tenemos es que no hemos logrado constituir una fuerza social, política y económica que logre reemplazar estas rémoras de un Estado colapsado que impide el desarrollo realmente nacional. Ahora, pero ahí yo te colocaría en perspectiva el tema de la participación popular en Panamá. Por ejemplo, en otros países, electoralmente, las fuerzas, digamos, progresistas o de izquierda han tenido un espacio relevante, ¿no? En Panamá, por ejemplo, pienso en los diputados y hay que irse a los años 40, por allá, todavía con Porras y el Partido Socialista, etcétera. Hay otros ejemplos puntuales, pero que se podrían mencionar, ¿no? Hay gente que puede decir, bueno, en los 70, pero más allá de eso, hoy, en los últimos 30 años, o sea, no ha habido expresión hasta recientemente cuando, bueno, hubo el tema del FAT y ahora eso es importante señalarlo. Hay sectores. Pero ¿por qué ahí en Panamá ahí viene el detalle. esa particularidad? La particularidad es que la generación de los 40 cumplió su papel hasta los años 70. Hubo un truncamiento ahí generacional, hubo una ruptura generacional, producto de que, bueno, asesinan a Omar Torrijos, comienza la destorrijización, comienza un acoplamiento a las políticas de Estados Unidos en los años 80, se da una crisis que hace retroceder al país y finalmente se da la invasión que permite la restauración oligárquica. ¿Qué significa la restauración oligárquica? Que regresamos a antes de 1968. Y en ese periodo del asesinato de Omar Torrijos hasta el 89, cuando se da la invasión y se restaura en el poder político, económico, a la oligarquía de este país, que es una oligarquía cipaya de Estados Unidos, que se mantiene hasta hoy, cipaya y servil de Estados Unidos. Esa situación produce que la generación que surge en los años finales de los 60, 70, 80, que nace en ese periodo, nazca huérfana de referentes, nazca huérfana de organizaciones, porque son organizaciones que se han desmovilizado, que han sido reprimidas, que han sido vulneradas. Entonces, ese espacio de esas organizaciones que habían madurado en la lucha social y política son reemplazadas por otros actores que no han tenido los arrestos, no han tenido el equipaje mental, político, ideológico siquiera, para superar a esa generación de los años 60, 70 que venía en ascenso, ¿no? Y que respaldó el programa anticolonialista, ¿no? Entonces hay una situación muy grave donde esos actores están más compenetrados con la lucha inicial, vamos a decirle así, saben iniciar la lucha, sí, pero son un fracaso al momento de negociar, son un fracaso al lograr coronar, ¿no?, una estrategia que sea exitosa y beneficiosa para el movimiento social y democrático de este país, ¿no? Son un fracaso en ese sentido. Y eso lógicamente que va creando una frustración que va beneficiando al sistema. Por eso nosotros planteamos de que el programa que se levante en Panamá no solamente tiene que ser antineoliberal, tiene que ser antisistémico y no seguir comprando los programas de la llamada nueva izquierda posmoderna, ¿no?, que reemplaza lo que es la lucha de clases o reemplaza la lucha democrática, ¿no?, por el discurso de género y otras cosas más que no quiero mencionar.
Ahora, estamos entrando en la recta final. Te preguntaría, César, con el tema de la juventud, ¿no? Siempre hay esta comparación que bueno, me parece un poco injusta de las generaciones anteriores con las actuales, que dice que las anteriores tenían más, no sé, compromiso y las actuales. Bueno, yo te preguntaría, bueno, Ujú, tú que has estudiado durante ujú. muchos años, sobre todo en los años 60, 50, 40, el rol de la juventud. ¿Cómo tú miras eso en perspectiva histórica, ¿no? Ujú. El Mira, rol de la la juventud juventud en Panamá. estuvo organizada en la Federación de Estudiantes de Panamá Ujú, hasta 1984, cuando el general Manuel Antonio Noriega ordenó a la llamada tendencia desmovilizar a la FEP, que tenía presencia nacional. Era una escuela de civismo, una escuela de patriotismo. Desde que se eliminó, se desmovilizó la Federación de Estudiantes de Panamá, no ha sido reemplazada por ninguna otra organización. Y eso le conviene pues a los intereses ocultos de este país, y a veces ni tan ocultos. Y la juventud piensa, es mi percepción hasta cierto punto, piensa un sector de la juventud que debe madurar políticamente, pero constantemente los medios despolitizan, ¿no? Los medios juegan un papel despolitizador en el sentido de que no informan la verdad, informan una realidad sesgada, parcializada, venden pesimismo, ¿no? Entonces la juventud no encuentra el asidero. Las universidades no forman políticamente. En algunas universidades, muy pocas, porque la mayoría de las universidades privadas despolitizan también, no enseñan realmente lo que ha sido la lucha social ni los beneficios de la lucha social, ¿no? que se manifiesta a través de leyes y todo lo demás. Entonces la juventud está huérfana panameña, la juventud panameña despolitizada está huérfana y lo que hace entonces es desesperadamente organizarse en grupitos que parecen sectas, ¿no? Que son de 10 gatos, 15 gatos, y se tiran a la calle, que es lo más fácil, cerrar una situación y no educan al resto de los jóvenes, no les enseñan a pensar al resto de los jóvenes. Entonces es una grave situación que vivimos, que es una herencia de ese vacío que es la organización y la Ahora, orientación político-ideológica. parte del análisis de ese vacío también señala lo que ocurrió en los años 70, ¿no? Que se burocratizó el movimiento estudiantil, prácticamente se eliminó, que fue como absorbida por el gobierno militar y al final terminó eso cooptado, ¿no? Lo que Sí. pasa es que también hay que entender, o sea, el gobierno cívico-militar, que el término correcto es cívico-militar, recordemos que fue una alianza entre empresarios, burgueses, la burguesía, y los militares, que eran institucionales. Esta burguesía llevó a cabo una unidad nacional para llevar adelante el programa anticolonial, es decir, cumplir una etapa del desarrollo de este país. Por eso que los dos ejes fundamentales del gobierno cívico-militar fue desarrollar el país económicamente y expulsar la presencia colonialista de Estados Unidos en Panamá. Entonces ese programa se cumplió. Eso tuvo un costo, porque la unidad nacional significa que había de todo ahí. Había derecha, extrema derecha, izquierda, moderados, fanáticos, inclusive hasta gente que conspiraba contra el proceso de cambios que se generó. Entonces, eso fue una pelea en todos los niveles. A veces se expresaba de manera violenta, otras veces se expresaba de manera un poco más moderada, se lograba negociar, pero eso fue una pelea, una lucha interna muy fuerte y en todos los niveles. ¿Ve? Inclusive había presencia de agentes, de traidores, espías, gente vinculada con Estados Unidos, gente que era anticomunista, ¿no? Y que le cerraba en todo momento que tenía oportunidad, le cerraba el paso a la gente de izquierda. Entonces, en medio de toda esa lucha, lógicamente que hubo muertos y heridos, y entre los muertos y heridos, pues la Federación de Estudiantes de Panamá. Muy interesante ahora lo que planteas. Y el debate, bueno, sigue abierto, ¿no? De la necesidad de este tipo de discusiones que se den en todos los niveles, sobre todo en los colegios. Así es. En el gobierno, en los gobiernos pasados, si no me equivoco, en el gobierno del señor Martínez incluso se planteó eliminar la materia de Así, relaciones de Panamá con los Estados Unidos. así mismo es. Porque Al lo final, pone a pensar la gente.
Claro, al final, bueno, es evaluar la historia, ¿no? Para poder entender nuestro presente. ¿Cómo no? Hoy estuvimos con César del Basto, historiador, investigador y además, bueno, escritor sobre ¿Cómo no? varias obras. Exacto. Que bueno, en otro programa podríamos ver más adelante Adelante, ¿cómo hablar no? parte de los trabajos, porque no solamente tiene que ver con bueno, historia política o Exacto, económica de Panamá, exacto. sino también sé que es escrito sobre cine y sobre Sobre otros. el cómic panameño, Claro, ¿no? Sobre la fotografía. Y ahí vamos. También tengo otro trabajito sobre el deporte panameño, que lastimosamente, el fútbol, por ejemplo. Tengo un libro sobre fútbol. No he podido publicarlo. Tengo incluso una historia militar, ¿no? De Panamá, más de 300 páginas, pero no he podido publicarlo. Y ahora estoy tratando de hacer algo sobre la música panameña, ¿no? Que lastimosamente es otro sector no organizado en Panamá y que ha sido presa de piratas a nivel internacional que compran, por ejemplo, un disco en Panamá y lo venden en 1.000, 2.000 dólares en los mercados internacionales. Y aquí en Panamá prácticamente ese sector no está organizado. No está organizado y se está perdiendo la música de Panamá, que es una herencia patrimonial y de la identidad del panameño. claro que es parte de eso de lo que estuvimos hablando de la memoria histórica del Exacto. pueblo. Gracias, César, por acompañarnos hoy No, en gracias a ti. Portada. Nos veremos mañana, como siempre, a las 10:30 aquí en este espacio de La Decana. Saludos. Bueno,